Profesor de Derecho Internacional Público, Derecho Internacional y Poder Mundial, uno de los libros de las publicaciones de Marcelo Touriño. Estamos con el tema de Venezuela, estamos con la invasión, el secuestro del presidente Maduro. Todo el planeta dijo, es por el petróleo. ¿Es por el petróleo o es por la interna de Estados Unidos? Subsidiariamente puede ser por el petróleo, no digo que no sea un factor a considerar, pero en mi modesta opinión el factor esencial es una situación que lo hemos señalado ya en varias ocasiones en este programa y en otros ámbitos. Estados Unidos está fundido, Estados Unidos es un imperialismo exánime, está exangüe, está en una situación sumamente complicada, particularmente en relación con China, y de allí su inseguridad que promueve estas actitudes imperialistas, violentas. Le decía antes de comenzar el programa, Jorge, que cualquier imperialismo que funcione eficazmente se maneja de una manera con el poder blando, el soft power. Cuando un imperialismo tiene que recurrir a la fuerza del garrote, está señalando fisuras, está señalando debilidades. La situación de Estados Unidos es muy complicada. Por supuesto que eso hay una interna en los Estados Unidos, Pero pero ¿qué indicadores muestran que el verdadero conflicto o el verdadero origen de esta situación trampista, digamos, sí, está dentro de Estados Unidos? esencialmente porque hay una pérdida del dólar como moneda de intercambio mundial, en donde ya prácticamente un 25% se está realizando en yuanes o en otro tipo de monedas. Es decir, el dólar, si Estados Unidos permite que el dólar pierda su capacidad de moneda de cambio en el comercio internacional, es el acabose para Estados Unidos. Por lo tanto, en mi opinión, el ataque, que es claramente una agresión desde el punto de vista del derecho internacional y claramente un ataque que viola la soberanía entre tantos, muchos principios de un Estado como Venezuela, es esencialmente como una herramienta de denegación del poder ajeno. En este caso, denegarle el poder a China. El problema central aquí puede ser el petróleo subsidiariamente, pero la cuestión central es la puja interimperialista entre China y los Estados Unidos. Pero, Y a eso hay que sumar una cuestión fundamental. También hay una puja intraempresarial entre Chevron, que esto se omite de decir. Chevron es una empresa que viene del Standard Oil, es decir, del grupo Rockefeller, que está en una gran parte de su paquete accionario, lo ha comprado últimamente BlackRock y Vanguard, que son estos grandes fondos de inversión, sí. y habían dejado afuera un competidor que es Exxon. Es decir, que también Exxon ha impulsado, y los intereses petrolíferos intraimperiales, ha impulsado esta acción. Así, el petróleo sí es importante, pero creo que es mucho más importante la puja interimperial entre Pekín y Washington. Pero quisiera ir llevándote, Marcelo. Qué raro que un alumno lleve al profesor, pero ¿Por qué? voy a intentarlo. No tiene nada de raro, al contrario. Bien, bien, bien. Este, Estábamos con la puja interna en Estados Unidos. La invasión, esta acción en Venezuela que ha llevado adelante el gobierno de Estados Unidos, ¿tiene un matiz electoral interno de Estados Unidos o lo electoral está fuera del sistema? No, no solamente lo electoral, yo diría que cosas mucho más profundas que lo meramente electoral. En Estados Unidos hay una profunda fractura social, de la cual oportunamente Trump fue un emergente hipotéticamente como una posibilidad de solución a esa fractura. Como no lo ha logrado, es decir, Trump se ha inclinado concretamente hacia los sectores neoconservadores, que representa Mark Rubio, Peter Hegseth, su asesor de seguridad, Miller, toda gente que viene del riñón de Dick Cheney, que fue vicepresidente de Bush, y que sería interesante, pero no quiero perderme. Dick Cheney vino 2 veces a Córdoba y ni Córdoba ni se enteró. ¿Sabe a qué vino Dick Cheney 2 veces a Córdoba cuando era vicepresidente? ¿A qué? A Córdoba. Vino a cazar palomas en Jesús María. Ajá, era uno de Sí, los... señor. Y acá ni enterados. Bueno, eso como anécdota. Un problema gravísimo de Estados Unidos que se está viendo, por ejemplo, en estos días en Minnesota,
es la profunda fractura interna de los Estados Unidos. Hay una profunda fractura social, política, económica. Y eso también se ve reflejado en el grupo o en el bloque de intereses que llevaron a Trump al poder. Por ejemplo, el grupo MAGA, que es una parte muy importante de esa estructura interna del denominado trumpismo, Make America Great Again, está totalmente en contra de esta acción realizada en contra de Venezuela. Total y absolutamente en contra. Cuando usted habla de una durísima interna en Estados Unidos, ¿de qué interna está hablando exactamente? ¿De partidos, de élites económicas, de complejo militar industrial o de todo junto? Es una interna estructural, es decir, que todos esos aspectos que usted ha señalado forman parte de la interna. No vaya a creer usted que todo el Pentágono está de acuerdo con esta actitud. No vaya a creer usted que, ni los televidentes, que todo el trumpismo está de acuerdo, como le decía, con esto. No vaya a creer que todo el sistema petrolero está con esto. Calcule usted, Trump ha llamado a las empresas petroleras para que inviertan en las obsoletas estructuras petrolíferas venezolanas, entre otras cosas que devinieron tales como consecuencia del bloqueo y de la sanción de los Estados Unidos, y las petroleras no quieren poner un peso, le dicen a Trump, póngalo usted. Es decir, la complejidad del problema excede con creces simplemente con decir, lo secuestraron a Maduro, pusieron a una señora que parece ser una traidora o que parece ser en esta acción hollywoodense, en donde, escúchame, en una acción militar, de un lado murieron 100 y del otro no murió nadie. ¿Se vieron cadáveres hasta ahora? ¿Murieron 100 realmente? ¿No murió ningún norteamericano? ¿No derribaron ningún helicóptero? Parece ser como el árbitro La Molina, siga. Parece ser que hubo una traición interna allí y secuestraron a Maduro, porque no es como dicen algunos periodistas o muchos, que lo capturaron o como lo abdujeron o como lo secuestraron. Es un delito internacional. Dejemos el hecho del delito internacional para enseguida, porque no quiero dejar de profundizar el tema con el que iniciaste la conversación, la interna de Estados Unidos. Podemos decir que América Latina se ha convertido en un escenario secundario para dirimir la interna real de poder que existe en Estados Unidos. Yo no le llamaría un paisaje secundario. Es decir, tenga presente que en Sudamérica es la primera vez que Estados Unidos interviene militarmente. Es un hecho gravísimo. Tenga presente que Brasil es una nación soberana, con dignidad. Tenga presente que Brasil está desarrollando su submarino nuclear, algo que yo he propuesto hace muchísimo tiempo aquí para nosotros. Tenga presente un conjunto de elementos que tornan de altísima peligrosidad el proceder de este señor de alma bárbara y de ojos sajones, como dice Rubén Darío. Por lo tanto, entiendo que no es un paisaje secundario. Calcule usted, el Departamento de Estado dice, es nuestro hemisferio. Pero esto me hace acordar a las Malvinas. Es como que los estados en momentos de debilidad, o las naciones o los gobiernos en momentos de debilidad, necesitan construir un enemigo externo. Frente a la crisis que vos señalás, Marcelo, interna de Estados Unidos, ¿no es Venezuela la construcción de ese enemigo externo? ¿No es América Latina justamente ese enemigo externo del cual yo te hablaba como construcción secundaria para resolver una interna propia de los propios yanquis? Bueno, esa fractura, que no es una mera fisura, esa fractura que afecta a todos los ámbitos de los Estados Unidos, ya tiene su enemigo externo, que es China. Por eso le digo que el ataque a Venezuela es un epifenómeno de la lucha que ya tiene contra China. Lo que sucede es que si usted observa, o cualquiera de los televidentes observa a los dirigentes chinos en la televisión, va a encontrar gente formateada por el Partido Comunista Chino, extremadamente seria, de altísima profesionalidad, con una enorme frialdad, y del otro lado va a encontrar
un sujeto desaforado, narcisista desde el punto de vista de la psiquiatría forense, un sujeto que tiene el perfil que ha señalado Rubén Darío y Cafrune para Theodore Roosevelt, es decir, un sujeto que se cree el riflero y de su propio mundo, y que el otro día, ante una pregunta de cuáles eran sus límites, él contestó en yo diría una faceta psicopatológica: mi único límite es mi propia mente, mi propia voluntad. Mi propia moral. Mi propia moral. No necesito del derecho internacional. Cuando usted tiene el jefe de un Estado, cualquiera sea, Honduras, Estados Unidos, Rusia, que manifiesta semejante dislate, cuando un jefe de Estado de cualquier potencia, de cualquier Estado, exhibe impúdicamente, obscenamente, ese tipo de definiciones, y que él dirige Venezuela y Venezuela está intervenido y Venezuela la van a dirigir estos tres señores que yo tengo aquí atrás, estamos ante, primero, un hecho, eso está claro, eso lo ve cualquiera, un hecho de fuerza que sorprendentemente muchos en Córdoba y en Argentina lo apoyan. Pero hay algo mucho más atrás. No quiero ir, quiero concluir y cerrar el tema de Estados Unidos. En Washington, Tobriño, ¿qué pesa más? ¿El derecho o el voto? No, en Washington, como en La Paz o en Quito o en Shanghái, lo que pesa más es el poder. Quien tenga la capacidad de, desde su facción de poder, inclinar la balanza para una determinada decisión, lo va a hacer. En este momento está clarísimo que la decisión en esta estructura fisurada del Estado y de la sociedad norteamericana está en manos de Trump y de su camarilla neoconservadora, no del trumpismo original. Esta gente que viene de Dick Cheney, de John Negroponte, de Elliot Abrams, de Paul Wolfowitz, de Donald Rumsfeld, toda esa línea pentagonista, hiperimperialista, John Bolton, toda esa gente es la que está atrás de esto. Pero nadie se olvide algo: la realidad es dinámica. Trump tiene un gran temor de perder las elecciones de medio término de este año. Hay una gran oposición demócrata, pero sobre todo hay una gran oposición de distintos diputados, o sea, representantes del propio Partido Republicano. Es decir, no las tiene todas consigo. Por eso es tan importante resistir. Por eso es tan importante no hacerle caso a los cantos de sirena de los cipayos, y para no ser tan duro, de los ingenuos en tal caso, que nos están planteando prácticamente una rendición ante un supuesto poder militar omnímodo, cuando el poder militar es uno de los componentes del poder general de un Estado. Se insiste que el conflicto con Venezuela es por democracia o petróleo. Usted dice que no. Entonces, no, eso es un disparate. La pregunta es directa. ¿Quién está mintiendo y por qué? Bueno, está mintiendo el imperialismo, que está actuando de la forma que está actuando, y se lo planteo de este modo. Si en Venezuela hubiera estado de presidente Nelson Mandela, Santo Tomás o la Madre Teresa de Calcuta, lo mismo Estados Unidos hubiese hecho lo que hizo. Habría hecho lo que hizo. No le quepa la menor duda de eso. Es decir, es ridículo hacer el planteo de que como había una dictadura y que Maduro y que tenía unos... Calcule usted, para derrumbar esa teoría absurda, simplemente con plantear lo siguiente a quienes invistan ese sofisma. El Estado de Israel ha masacrado. Francesca Albanese, que es la alta comisionada de Naciones Unidas para la cuestión de Palestina, ha señalado 500.000 muertos. 500.000 muertos. Supongo que las cifras oficiales son aproximadamente 70.000 muertos. Niños, mujeres, ancianos palestinos. ¿Y allí cuál fue la actuación de Estados Unidos y del señor Trump en defensa de los niños y las mujeres palestinas? Al contrario, apoyó y le dio armamento al genocida de Netanyahu y nos dijo que iba a hacer una suerte de Riviera francesa en la Franja de Gaza. Por lo tanto, ya estamos demasiado grandes y tenemos demasiada experiencia, Jorge, para aceptar y tragarnos el paquete que este es un problema de democracia o este es un problema de dictadura. Las sanciones a Venezuela de parte de Trump son legales. No.
aparte que vienen antes de Trump, Son vienen un atajo político. junto con Europa y con presidencias anteriores, demócratas también, son absolutamente unilaterales, por lo tanto son absolutamente ilegales. Y toleradas por conveniencia de todos los gobiernos de Estados Unidos. Incluyendo a China y a Rusia. Ajá. Claro, no. A ver, China ha demostrado, Rusia tiene el problema de Ucrania, pero China ha demostrado que no va a ir a la guerra por Venezuela. Y aquí hay un hecho quizá más grave que el hecho de Venezuela, Jorge, y en esto voy a disentir con la inmensa mayoría de los analistas, opinadores. Para mí es más grave desde el punto de vista de la paz internacional y de la estabilidad internacional el acto de piratería que realiza los Estados Unidos con un barco petrolero de bandera rusa en el Atlántico Norte, a la altura entre Islandia y Gran Bretaña, en donde Estados Unidos, en un acto absolutamente ilegal, totalmente contrario a derecho, y que estaría demostrando muchas cosas. Por ejemplo, que la reunión de Anchorage, en Alaska, entre Putin y Trump, a mediados del año pasado, agosto creo que del año pasado, lejos de ser un éxito, no se llegó a ningún acuerdo, porque la actitud que ha tenido Estados Unidos con este petrolero ruso es de altísima gravedad. Y le digo más, mire, en Rusia, como en todos lados, hay una interna gravísima. Putin es la paloma de la estructura rusa. Putin es el tipo más moderado de la estructura rusa de poder interno. Y la estructura dura, que está planteando ya hace rato la utilización de armas nucleares tácticas, pero hace rato, está encabezada por Medvedev y un señor que se llama Sergei Karaganov, que es uno de los principales asesores de política exterior del presidente Putin y que representa una línea dura en donde Rusia ha solamente lanzado, ya el otro día lanzó un misil Oreshnik, que es un misil extraordinario que va a una velocidad aproximadamente de 17.000 kilómetros por hora, y que demuestra que Rusia podría liquidar el tema de Ucrania de una manera rápida. Vamos a entrar enseguida en ese tema, no se me adelante, ¿Cómo no? profesor. ¿Podríamos decir o insistir con que esta crisis interna o el costo de la crisis interna de Estados Unidos lo está pagando América Latina en este momento? Sí, sí lo podemos ver así, la fractura de los Estados Unidos como una válvula de escape, inclusive como una válvula de escape interior a problemas que parecen nimios, pero para los Estados Unidos no lo son, como es el caso del vínculo entre Trump y Jeffrey Epstein. Es decir, esto le viene bien a estos políticos, y son todos iguales, cortados por la misma tijera. Le viene bien para evadir esa cuestión, en donde quiero recordarle que hace 2 días el matrimonio Clinton ha efectuado una manifestación, lo ha criticado acerbamente el New York Times, en donde dicen que ellos no van a comparecer ante la comisión de encuesta y de investigación del Congreso de los Estados Unidos. Es decir, un expresidente que no quiere, un hecho gravísimo desde el punto de vista político, evacuar las preguntas que le hagan los congresistas en relación con Jeffrey Epstein, quien está señalado y acusado fundadamente de ser una estructura del Mossad, en donde ejercía una tarea de inteligencia, proveyendo de niñas y de jovencitos a los políticos del establishment norteamericano y también de la nobleza británica, a los fines de grabarlos, tenemos alguna experiencia en Córdoba, de grabarlos para luego utilizar esas cámaras como un mecanismo extorsivo. Entonces nos preguntamos, lamento tener que irme de vuelta, ¿no tendrá el Mossad filmaciones de Trump que revelan un apoyo absolutamente antipolítico de Trump a Netanyahu, proveyéndole de armas? Es decir, ¿hasta dónde llega el chantaje de las estructuras de inteligencia oficiales y paralelas del poder mundial? Por lo tanto, estamos en una etapa de ebullición que es mucho más complicada que la de Theodore Roosevelt, porque en 1902, 1904 no existían armas nucleares. Hoy en día, solamente la Federación Rusa tiene más de 6.500 ojivas nucleares.
Por lo tanto, ir a tomarle un barco de bandera rusa en alta mar, con una actitud comando, luego de haber hecho lo que ha hecho en Venezuela, y calcule usted que la estructura del Politburo chino y la estructura del Kremlin ruso no deben estar muy contentos. Existen otras teorías que dicen, no, mire, eso es un acuerdo en un nuevo pacto de Yalta, en donde se reparten el mundo. Quiero No cerrar sé, el tema de la interna norteamericana. Sí. Está claro entonces que todas estas bravuconadas internacionales que está haciendo el presidente Trump están respondiendo más a un interés electoral interno que al derecho internacional. A un interés estratégico interno. Sí, el derecho internacional, quiero ser muy claro porque no por ser profesor de derecho internacional voy a cometer el absurdo de decir que es el derecho el que modera y modela al poder. Es exactamente al revés. Es el poder el que formatea al derecho. ¿Eso se lo dice usted a sus alumnos? Siempre, hace casi 40 años, porque hay que despertarlos y hay que decirles la verdad. Es decir, pero eso no es solamente en el derecho internacional, que es quizá donde se ve con mayor crudeza, en el derecho penal, en el derecho civil. ¿O usted cree que es más fácil denunciar a un gobernador que denunciar a un changarín que robó algo en Villa Libertador? Es evidente que el poder es el que formatea, el que performa, el que modela, el que burila el derecho. Aquí, en la China y en cualquier lado, desde el principio de los tiempos. Ahora bien, hay algo muy importante. Parece ser mejor en la jungla, que es el panorama internacional, y las junglas en que se han transformado gran cantidad de grupos humanos a lo largo y a lo ancho del mundo, parece ser mejor tener un derecho que no tenerlo. ¿Por qué? Porque como veníamos diciendo antes, este sujeto ya ha roto, me refiero a Trump, y la élite oligárquica de la cual él es mascarón de proa, ha roto ya con todas las formas. Eso revela una desesperación. Eso no revela serenidad, ¿eh? Estados Unidos y Trump está hablando permanentemente, incluso en el caso de Venezuela, de la palabra democracia, mientras está presionándolo económicamente a Venezuela. Pero Trump nunca habló de democracia, ¿eh? Cuando se dirigió a la prensa, en ningún momento nombró la palabra democracia. Hace 20 años que acá en Argentina la palabra democracia está utilizada para referirse al chavismo, al madurismo, a Venezuela. Sí, sí. O sea que existe evidentemente el tema de la falsa democracia que existe en Venezuela. Ahora, la pregunta es, cuando se habla de democracia en Venezuela, ¿se está hablando de una promoción de valores o se está hablando de disciplinar a una nación? No, por supuesto, totalmente la segunda opción que usted me plantea. Es decir, lo que Estados Unidos quiere es, y esencialmente los grandes grupos económicos que son los que impulsan, también con sus respectivas internas. Lo que no quieren es disidencias. Lo que quieren es, en tal caso, disidencias controladas, como podría ser la de esta señora Delcy Rodríguez. Pero lo que quiere concretamente este gran hegemón, que son los Estados Unidos, es decir, América hispánica, América Latina le llaman ellos, es para nosotros. Y bueno, nosotros no podemos permitir eso. Recuerde que en algunas intervenciones pasadas yo le manifesté, Jorge, que era fundamental para soportar esto, y todavía no se había producido el ataque a Venezuela, conformar un bloque de naciones, lo que yo llamo la Confederación de Estados Indo-Iberoamericanos, que en ese volumen está desarrollado en profundidad. Y no solamente dije eso, dije algo más, y señalé que a lo mejor se podía malinterpretar. Y voy a entrar en un tema fascinante, si usted me permite. Ese gran gigante a construir, porque si no nos van a seguir comiendo, primero Venezuela, después México, después Cuba, después Brasil, tiene que munirse de recursos nucleares. La única posibilidad, por eso es que se produce lo que se produce en la República Islámica de Irán, por eso es que le están moviendo el avispero a la República Islámica de Irán, porque la República Islámica de Irán evidentemente tiene un plan nuclear que
inevitablemente, de ser mantenido, esa pelea va a culminar con la provisión de un artefacto atómico. Y di el ejemplo, recuérdelo usted, de un pequeño país de 20 y pico de millones de habitantes, de Corea del Norte, que es intocable. ¿Usted se cree que toda la fractura de los Estados Unidos, con Trump, con la Exxon y la lucha intercapitalista con Chevron, se les va a ocurrir tocarle un pelo a Kim Jong-un? No, porque va a haber una represalia nuclear. Es decir, porque funciona la disuasión nuclear. La disuasión nuclear consiste en generar una panoplia atómica precisamente para impedir la explosión de una guerra. Ahora, ¿por qué Corea del Norte, China, Rusia y tantos actores, la Europa y tantos actores internacionales frente a la invasión a Venezuela y el secuestro del presidente de Venezuela, miraron para otro lado? Bien, primero porque es la lógica del poder. Yo también he señalado en esta mesa que gobernar no es payar y señalé mis gruesas críticas al chavismo y particularmente a Maduro. Evidentemente la situación de Venezuela no era la mejor, pero también se demostró que María Corina Machado es un blef. Le secuestraron el presidente. ¿Dónde se ha producido un levantamiento popular a favor de Corina Machado, o de Capriles, o de Guaidó? Eso no existe. Tan blef era que acá en Córdoba pasamos... Un blef absoluto. Hace unos días en el avispero, el presidente de la Bolsa de Comercio de Córdoba, el señor Manuel Tagle, promotor de dictaduras militares, incluso en su propio país, en Argentina. Lo vi, me pareció vomitivo. También hizo un diálogo hace algunos años con Corina Machado, donde ambos, el Tagle cordobés, del empresariado cordobés, el empresariado, el sicariato del empresariado delictivo de Córdoba, y Corina Machado, a través de un Zoom, ambos coincidían en que la solución era invadir Venezuela. Sí, o sea, el desparpajo y la obscenidad con la cual se expresan, vuelvo a repetirle, es no solamente un cipallismo y un cinismo, sino que es una demostración de un profundo temor. Un temor que anida en lo más profundo de la psique de ellos. Porque precisamente temen a que América se ponga de pie y se libere de las cadenas de todo tipo. Porque si alguien produce todo, absolutamente todo, incluyendo las tierras raras, que es por eso todo ese tipo de cuestiones son fundamentales para atarlas, es la América hispánica, la América indo-iberoamericana. Entonces, usted fíjese, una de las respuestas de Petro, discúlpeme, pero me quitó el copyright, fue Petro estos días, hace 4 días, ha propuesto la conformación de la Confederación del Caribe y propone unirse a Colombia, a Venezuela, a Panamá, a Honduras, no sé, formas confederales como mecanismos de sinergia para poder enfrentar a estos sujetos de alma bárbara, prepotentes, y que, vuelvo a insistirle, como un mecanismo de denegación de poder al otro, en este caso China, expulsan a los chinos que es uno de los objetivos estratégicos de Venezuela y de América, para introducirse ellos. Hoy en Argentina se habla de la AFA, es decir, los clubes, los grandes clubes, Boca, River, los clubes de barrio, pero hay un club de barrio hoy en el mundo entero que me gustaría que lo defina Marcelo Touriño. Hay un club de barrio frente a toda esta geopolítica mundial que estamos exponiendo en esta conversación que se llama Naciones Unidas. Bueno, las Naciones Unidas es una organización que nace con una crisis congénita. Usted me está preguntando el tema de mi tesis doctoral, o sea, es un tema muy estudiado. Las Naciones Unidas es una organización ambivalente, tiene cosas muy importantes, como por ejemplo todo el despliegue normativo en la lucha anticolonialista. Les recuerdo que Naciones Unidas tiene 51 miembros fundadores, si consideramos a Polonia, y hoy tiene 194 miembros. Es decir que
esencialmente la Asamblea General, que es su órgano democrático, ha producido cosas importantes. Pero en su Consejo de Seguridad, que es su órgano oligárquico, es donde anida el huevo de la serpiente. Y es allí donde se dan cita los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad con derecho a veto, vale decir que su voto en contrario impide la adopción de cualquier resolución, que es una visión oligárquica del planeta y que siempre, por eso siempre hay que ser independiente, hay que buscar una tercera posición. No hay que pensar en el apoyo de Rusia ni de Pekín, sin perjuicio de cuerpear y de manejarse políticamente como un mecanismo de contrapeso con el hegemón que tenemos al norte. Hay que generar el propio poder. ¿Qué ha sucedido? Ha sucedido que Estados Unidos, en esta huida hacia adelante, expresión de su profunda fractura interior, una fractura multidireccional, ha roto con ese esquema, tanto normativo como práctico, y concretamente como promotor de la libertad de comercio mundial, sin embargo dice, a China ya no le van a comprar más a ustedes. Y Venezuela ahora va a comerciar solamente con Estados Unidos. Es decir, estos hipócritas, que así es el poder mundial, atiende solamente a intereses permanentes, no a principios morales ni jurídicos, se ha pasado por el fondillo de los pantalones la libertad de comercio, por una de las tantas. Tenemos que ir a un bloque de naciones indo-iberoamericanas. Ya ONU, se acabó la ONU. Mire, la ONU está en una crisis. Pareciera ser que fuera un foro discursivo y nada más. La ONU está en una crisis terminal, lo cual es muy malo, le quiero aclarar. ¿Por qué es muy malo? Porque, vuelvo a insistirle, la ONU es un organismo ambivalente, tiene aspectos positivos precisamente porque tiene 2 principios contradictorios. Uno es el principio democrático que anida en la Asamblea General. Todos los estados valen lo mismo, tienen un voto, sea Bolivia, Estados Unidos, Haití o China. Pero en el Consejo de Seguridad, cuyas resoluciones sí son obligatorias, a diferencia de las de la Asamblea General, está presente esta oligarquía global que venía gestionando el poder mundial, tomale vos y dale a Braulio, esa era la disquisición de los poderes mundiales, y esto ha entrado en una profunda crisis, y el que le termina de dar un tiro, no sé si de gracia, espero que no, es esta actitud de Donald Trump. O sea, concretamente, le pregunto a Marcelo Tobriño, profesor de Derecho Internacional Público de la Universidad Nacional de Córdoba y sin rodeos, ¿el derecho internacional hoy es un límite real al poder de Estados Unidos o es apenas un decorado que se corre un poquito cuando estorba? Y yo le contesto sin rodeos. Es una herramienta muy importante para demostrar la actitud bestial de los Estados Unidos. Es una herramienta que sigue siendo válida para correr los cortinados de los discursos pseudodemocráticos, pseudolibertarios, etcétera, etcétera, que Estados Unidos dice, yo lo hago por la libertad. Se solidariza con los manifestantes iraníes porque él lo hace por la libertad. Todos son pamplinas. Por eso es que es importante seguir manteniendo una estructura normativa. Es como si usted me preguntara, Zapata. Pero ¿para qué, doctor? Lo que ha pasado en Venezuela pareciera ser que ha sido un hecho elegante, con buen marketing, que ha mantenido el silencio del mundo entero. No, pero sería mucho peor si no existiera el derecho internacional. Si usted tiene que ingresar a una jaula en donde tiene una piara de jabalíes, cada cual con sus colmillos más largos, y usted quiere luchar contra ellos con un palo de escoba, y lo van a destrozar. Pero si tiene una estructura normativa, y ya lo hemos dicho, aunque los Estados Unidos la pasen por el fondillo de los pantalones, es mejor tenerla que no tenerla. Pero esa estructura normativa no es una norma obligatoria. Debería serlo, debería serlo. Es decir, usted lo que está planteando es exactamente lo que viene planteando toda la filosofía del derecho desde los albores de la humanidad. No solo que no es una norma obligatoria, sino que a lo sumo es una sugerencia incómoda. Usted está planteando la lucha eterna entre el derecho y el poder.
cuando el poder se desencarna de esta manera, por la desesperación de su situación estructural interna, surge un sujeto desaforado, evidentemente con problemas psicopáticos, psicóticos, y actúa de la manera que actúa y dice, yo no respondo ante ningún tipo de derecho. Eso es gravísimo. Cuando una potencia económicamente importante castiga económicamente justamente a otro país sin guerra declarada, ¿cómo lo llamaría usted? ¿Sanción o castigo colectivo? No, es un claro hecho de agresión internacional, es un claro hecho internacionalmente ilícito. Puede perfectamente ser un crimen traído en el Estatuto de Roma. Por eso es importante el derecho. No le hagamos el juego nosotros a los grandes poderes imperialistas y liquidemos nosotros el derecho. Porque de alguna manera también ellos le tienen que dar una respuesta a los sectores internos de sus estados. Hay una lucha muy importante en los Estados Unidos que está planteando, Halcones y palomas. está planteando respetar el derecho internacional. El grupo MAGA, vuelvo a insistirle, no quiere saber nada con las guerras. Quiere recuperar la clase obrera norteamericana, que se llevaron su primera sorpresa cuando en el momento de asunción del presidente Trump estaba toda la oligarquía tecnocrática. Estaba Zuckerberg, estaba Gates, estaba Musk, estaba Peter Thiel. No me dé nombres, deme instituciones. ¿Quién manda hoy en Estados Unidos? ¿El Congreso, el presidente, el lobby petrolero o el complejo militar industrial? El mundo y en Estados Unidos también lo mandan las corporaciones económicas transnacionales. Es decir, que no tienen patria ni Dios, sino que solamente tienen el interés de generar plusvalías a como dé lugar. Esos son los que dominan Estados Unidos, Bolivia, Haití, China y Rusia, sin perjuicio que existan estados nacionales con una fuerte impronta, como Estados Unidos, como China, como Rusia, como India, que conforman lo que llamo en el libro el sistema de poder mundial, en donde coexisten algunos estados con un enorme poder y las grandes corporaciones transnacionales en un esquema de reparto de poder y de cogestión del poder global. Para cerrar el tema ONU, Tobriño, las Naciones Unidas ya se declaran incapaces de frenar este tipo de atropellos internacionales como el de Trump, o algo peor, las Naciones Unidas, la ONU, es funcional a esos atropellos. Mire, estoy más de acuerdo con lo segundo, lamentablemente. Estoy más de acuerdo. Calcule usted que este señor Trump dice que él se va a quedar con Groenlandia, porque es necesaria para Estados Unidos. Y Groenlandia forma parte de un país fundador de Naciones Unidas como Dinamarca, miembro de la OTAN, y que ha cumplido religiosamente con todo lo que le ha planteado siempre el orden mundial. Dicho de otra manera, cuando una potencia se transforma prácticamente en un enemigo de sus propios aliados, es porque algo ahí no está funcionando bien. Ahí hay un problema interno, hay una fractura muy grande que hace que este hombre, que es el emergente de un conjunto de intereses que ya lo hemos señalado, diga lo que dice. Sí, pero Venezuela no era un aliado de Trump, porque la pregunta sería, ¿por qué Trump invade Venezuela y no invade Arabia Saudita? Bueno, eso es muy bueno. Pero le quiero precisar lo siguiente. No porque haya agredido a Venezuela y haya secuestrado a su jefe de Estado, que tiene inmunidad conforme a la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas absoluta. Y resulta que se amparan en que un juez distrital de Nueva York, del mismo nivel que el juez Griesa, por ejemplo, esté validando la detención de... Es una cosa absolutamente ilegal e ilegítima. No es poca cosa. Por eso y no es la primera vez que lo hace. Y no es la primera vez. Por eso no es poca cosa tener el derecho, aunque sea el derecho de nuestro favor, que lo tenemos. Entonces no cedamos esa arma, ese instrumento, que no es solamente normativo, es también dialéctico, cultural, político, si está de nuestro lado. Usted plantea un tema importantísimo, que yo le di el ejemplo de que si Mandela o la Madre Teresa de Calcuta hubiesen estado en el Palacio de Miraflores, Estados Unidos hubiese atacado lo mismo.
si se preocupa tanto por la democracia, esta oligarquía hipócrita, profundamente hipócrita y carnívora, como todas las oligarquías, que es la norteamericana, Arabia Saudita es uno de los grandes violadores de los derechos humanos, particularmente de los derechos de las mujeres a nivel mundial. Arabia Saudita tiene un príncipe que es objetivamente quien dirige Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, que le recuerdo a usted y a la audiencia, que fue el responsable de hacer desaparecer a un periodista de apellido Khashoggi en el consulado de Arabia Saudita en Estambul, lo seccionaron al cuerpo y lo disolvieron en aceite, así como hacía la NKVD de Stalin. Este sujeto es el que se reúne con todos los líderes europeos y con Trump, y a Trump, algún periodista valiente, que los hay en todos lados, le preguntó cómo se colegia esto, acuérdese. Y el tipo dice, bueno, es una situación que ya pasó, dijo Trump, así como... ¿sí? Mataron a un periodista, lo partieron en varios pedazos y lo disolvieron en ácido en el consulado de Arabia Saudita en Estambul. Bien, entonces esta es la doble vara y la hipocresía del sistema internacional y de los grandes poderes hegemónicos. Pero un Trump que es acusado de pederastía como mínimo. Como mínimo. Como mínimo, y tenemos un presidente argentino que como mínimo se ha convertido en un presidente succionador del presidente, arrodillado y succionando al presidente de Estados Unidos, que es... Sí, me causa honestamente una profunda indignación. Una profunda indignación. Y me causa una profunda indignación que este grupo humano de 47 millones de habitantes no reaccionen contra una muestra de cipallismo exagerada, contra una muestra del ameculismo directamente lameculismo. Gigantesca. ¿A dónde ha quedado el hombre y la mujer argentino? ¿A dónde quedó, por ejemplo, este gran artista que usted tuvo la amabilidad y la inteligencia y el compromiso de pasar al principio de este programa? ¿Dónde quedaron los valores de la nación argentina? ¿Dónde quedó la dignidad nacional? Un sujeto que en las Naciones Unidas le ha hecho decir, y él mismo dijo, apoyamos algo que nunca la Argentina, ningún gobierno, nunca apoyó. ¿Cómo va a apoyar usted la agresión de una potencia que es aliada estratégica de quienes ocupan nuestras islas y mares del Atlántico Sur? Es decir, es absurdo y es contrario a nuestros intereses por donde lo encuentre. Pero el problema no es este sujeto, que usted ha llamado de una forma muy soez, ¿no? Pero que es real. El problema son los argentinos que aceptan esto. Fíjese usted, Zapata, que ningún cordobés, creo que uno o dos políticos, nadie dijo nada de Venezuela. Nadie levantó su voz para decir, yo tengo ahora la oportunidad de decir... La Universidad de Córdoba no levantó su voz para expresarse. Creo que 5 facultades hicieron un comunicado. Y les recuerdo que este profesor, antes de que se produjese el ataque, emitió un comunicado señalando lo que se venía. Yo manifiesto mi más absoluto, reitero, mi más absoluto repudio a la actitud feroz, antijurídica, canallesca, imperialista de los Estados Unidos. ¿Qué opina inadmisible. ¿Qué opina usted de la visita multitudinaria a Córdoba y al predio de la Universidad Nacional de Córdoba de Chávez y Fidel Castro? Bueno, las recuerdo muy bien. ¿Cómo puedo decirle? Yo siempre mantuve una posición distinta. Yo creo que el antiimperialismo se hace con cuestiones objetivas. Acá no hay que dividir entre derechas e izquierdas, entre progres y conservadores, entre... Eso yo le llamo las volucontradicciones. Son contradicciones para imbéciles. Acá la contradicción auténtica es entre los soberanistas y los globalistas.
Es Hablando decir, de entre los patriotas y los cipayos. A mí no me interesa si usted es de izquierda, de derecha, si es progre, si es conservador. A mí me interesa si usted, como hombre o como mujer argentino o colombiano o mexicano, está dispuesto a defender su tierra y su sangre. y hablando de soberanía, es de suponer, Marcelo Touriño, que a esta altura de los acontecimientos internacionales la soberanía en los países ya no existe como tal en forma independiente. Ahora se habla de soberanías mixtas, es decir, soberanías donde el poder político está absolutamente compartido en forma mixta con el poder económico. Bueno, eso siempre ha sido así, pero eso no impide que la soberanía, entendida como la capacidad que tiene una comunidad política de dirigirse a sí mismo, interna y externamente, con exclusión de cualquier otro poder, ahí está la clave de la soberanía. Hay soberanía cuando usted se dirige interna y externamente a su comunidad orgánica, excluyendo cualquier otro poder, sea económico, político, etcétera. Por eso es que es una gran discusión el tema de la soberanía, a la cual no renunciaré nunca, y que eso lo he inculcado siempre a mis alumnos, no renunciar nunca a las soberanías nacionales porque forman parte de la identidad, de la cultura, de la integridad moral y espiritual de un grupo humano. El poder hoy se mide más por la fuerza militar, por la capacidad jurídica o por el control financiero. Bueno, no. A ver, la cuestión financiera y la cuestión militar son superlativamente más importantes que la jurídica. O sea, yo no voy a entrar en la deformación profesional ni en el idiotismo de creer que el derecho, vuelvo a repetirle, que el derecho establece la realidad. El derecho refleja la realidad normativa. Pero no es el garante del orden internacional. Por supuesto que no. Pero Por, sí lo es, y acá apelo a su sinceridad absoluta. Hoy el orden internacional está más garantizado por Estados Unidos que por las normas jurídicas internacionales. yo creo que Estados Unidos está socavando el orden internacional. Ojo, con este tipo de actitudes, Estados Unidos lo que está haciendo es rompiendo las reglas de juego de Yalta o del grupo oligárquico del Consejo de Seguridad. Está rompiendo las mismas reglas que ellos establecieron de consumo con la oligarquía global en San Francisco. No, es mucho más grave. Lo que yo no renuncio es a generar desde nuestras propias soberanías una macro soberanía, para que se entienda, indo-iberoamericana, que tiene que tener poder militar y tiene que tener poder militar nuclear. Yo lo vengo planteando esto, escúchame, cuando la vieja conducción de Luz y Fuerza, ¿no? Estos sujetos que han condenado ahora por estafar a sus propios afiliados, me permitían dar seminarios en el último piso de Luz y Fuerza. Yo me acuerdo que planteaba esto, estamos hablando hace 25 años, y planteaba la necesidad de dotarse de armamento nuclear porque es lo único que le va a permitir disuadir a las potencias termonucleares. Pero Que el fíjese, ejemplo es Corea del Norte. sí, pero yo le daría otro ejemplo, el de China, que propone un modelo de no injerencia, entre comillas, pero al mismo tiempo China está ejerciendo una presión económica mundial espectacular, sin armamentos, sin mostrar los Bueno, vamos por armamentos. partes. China se ingiere en todos lados. Acá China se, se ingiere, se come todo lo que puede. Escúcheme, acá no hay imperialismos buenos y malos. Ojo. o sea, China, según acaba de decir usted, es otro imperialismo. No le quepa la menor duda. Bien. Y la Federación Rusa, otro más. ¿Y qué otro Eso no, más? ¿Y qué otro más? bueno, son los tres imperialismos globales, digamos, ¿no? Lo de Rusia da para mucha grima porque Rusia tiene un problema demográfico muy grande, tiene muy pocos habitantes para la cantidad de terreno que tiene, por eso es ridículo el argumento europeo de que Rusia quiere invadir a Europa. Rusia no tiene la masa demográfica para ocupar a Europa y gestionar esa ocupación, eso es ridículo. A ver, escúchame, cuando los superestados, y particularmente el tema de China, llegan a un acuerdo con la oligarquía global financiera y plutocrática, vuelvo a insistir, el modelo ideal para Davos, para las grandes tecnológicas, para Soros, para la gran oligarquía financiera mundial es el chino.
Es decir, este tipo, por eso le digo, este sujeto, dejemos que fluya la historia, este sujeto Trump, este riflero de alma bárbara y de ojos sajones, este sujeto no va a terminar bien, ¿eh? ¿Por qué? Porque es evidentemente un acto de desesperación. Es una huida hacia adelante, porque si no, no lo hubiera hecho. Usted lo ha dicho muy bien. China prefiere un soft power, es decir, China se va apoderando de todo, da créditos a un interés relativamente bajo, no hace problemas de tipo político, pero claro, China tiene una sola base internacional fuera del territorio chino y Estados Unidos tiene casi 800. Es decir, es lo que un gran pensador norteamericano, Paul Kennedy, llamó la sobreextensión imperial. Estados Unidos tiene una sobreextensión imperial y Pero necesita dinero para eso. eso es Estados Unidos. Sí. China con la presión económica o comercial mundial. Y Rusia que mantiene su doctrina de la seguridad Atómica. atómica o la seguridad nacional Que no la para usar jodan el término. a Rusia porque los va a bombardear nuclearmente a los 15 segundos. De todos modos, es decir, cada imperio tiene una distinta política, pero el objetivo es uno solo, El dominio mundial. el dominio mundial. Por supuesto. Puede suceder, de hecho a lo largo de la historia ha sucedido en múltiples ocasiones, que ese poder, ese dominio mundial haya que acordarlo, haya que dividirlo. Hemos vivido en ese sentido muchos periodos, la gran mayoría, de guerras frías, pero siempre existe el peligro latente de que esas guerras frías detonen y se transformen en una guerra global. Está buenísimo eso. A ver, ese tipo, como usted le ha llamado, de guerras frías, se manejan dentro del concepto del equilibrio. El equilibrio, por propia definición, es un concepto altamente inestable. Cualquier circunstancia lo puede desequilibrar. Por eso el equilibrio es lo contrario de la armonía. No hay armonía en las relaciones internacionales, hay un equilibrio. Ese equilibrio puede ser desequilibrado por una circunstancia determinada. Por ejemplo, por esta huida hacia adelante del trumpismo con Venezuela. Cosa que yo creo que no va a hacer China con Taiwán. ¿Por qué? Porque China, desde el punto de vista de su propia cultura, de su mismidad, sabe perfectamente que tiene un concepto del tiempo completamente distinto al de Occidente. Por lo tanto, ellos apuestan al tiempo para lograr sus objetivos, a sabiendas que el tiempo corre en contra de los Estados Unidos. La situación de Estados Unidos es muy grave. Y Rusia está en una situación muy compleja porque se ha metido, para mí fue un grave error, para mí fue una chapuza militar, estratégica y política, se ha metido en una guerra de atrición con Ucrania, que nos hace recordar a las guerras de la Primera Guerra Mundial, de trincheras, en donde hay cientos de miles de muertos por ambas partes, y ambas partes tienen gravísimos problemas demográficos. Estados Unidos ya está llegando a casi 400 millones de habitantes, lo cual habla de una vitalidad enferma, pero hay vitalidad ahí todavía. En cambio, Rusia, después de la implosión de la Unión Soviética, que fue una catástrofe geopolítica, también fue una catástrofe demográfica. Estamos hablando de 140 millones de habitantes. Y ese vínculo entre Moscú y Pekín es un vínculo contra natura. Y le voy a explicar por qué, no desde un punto de vista ideológico, sino desde un punto de vista geopolítico y práctico. China tiene una enorme masa demográfica que en algún momento la tiene que expulsar hacia algún lado. La va a expulsar hacia dos lados. Estamos hablando de a 50 años, pero los estadistas deberían pensar en centurias, no en meses, como parece que son estos estadistas de pacotilla. Uno hacia un espacio vacío que tiene al norte, que se llama Siberia. Siberia es un gigantesco espacio vacío. Y otra es la Patagonia, en donde hay una gran autopista que se llama el Océano Pacífico, que son dos espacios vacíos con todas las características para poder desarrollar una vida absolutamente viable, recursos energéticos, alimenticios, climáticos, minerales, etc. Rusia tiene un grave problema geopolítico. Por eso existe toda una escuela de pensamiento geopolítico europeo representada paradigmáticamente en Bismarck,
que tiene una máxima que es Drag nach Osten, la marcha hacia el este. Y que fíjese qué interesante, el canciller, o sea, el primer ministro alemán, Gerhard Schröder, antes de la señora Merkel, cuando se produce el ataque de la Federación Rusa a Ucrania, era miembro del directorio de las principales empresas gasíferas rusas. Es decir, lo que sirvió esta chapuza de atacar a Ucrania, en donde hay muchos matices, ¿cierto?, sirvió para desconectar, para obturar el vínculo natural entre la Europa de los capitales y la Rusia de las materias primas. Y las sanciones contra Rusia hicieron que Rusia tuviese que recostarse sobre un aliado que es sumamente pragmático, sumamente confuciano, sumamente oriental, que lo que le ha pedido a cambio es: hagamos una entente y déjame a mí que con mi tiempo, en esto que se llama la ruta de la seda, vaya ocupando distintos espacios en el planeta para poner a Estados Unidos de rodilla en poco tiempo. Ahí se inscribe el tema de Venezuela. Hablando de eso, en algún momento de la conversación mencionaste a empresas como Chevron o fondos como BlackRock que manejan presupuestos superiores al PBI de innumerables países. Sí. ¿Qué estatus real tienen en el derecho internacional estos actores privados o poderes de facto? Muy buena pregunta. Desde hace bastante tiempo, los think tanks, que son los grupos de estudio bancados por estos grandes grupos de inversión y que han sustituido a las universidades, en algún momento tenemos que hablar de las crisis de las universidades, que es una crisis a nivel global. Una interjección. Sí. Estos grupos, los tanques de pensamiento. Tanques de pensamiento, ¿pueden tener influencia, por ejemplo, en nuestra Córdoba? Pero por supuesto. ¿O usted se cree que por qué me han perjudicado a mí durante tantos años de no poder decir esto como titular de cátedra a 7 u 8 cursos distintos y circunscribirme a uno solo? Por supuesto, el Council on Foreign Relations, que es un think tank al servicio de los intereses de Washington, tiene su colateral o su estructura cipaya, digamos, en el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. ¿Y en Córdoba que eso lo fundó Jorge Aja Espil y Carlos Muñiz, ambos embajadores de la tiranía cívico-militar. Y aquí en Córdoba existe ese CARI. Y ese CARI es el que me ha estado a mí tratando de joderme la vida, y lo han logrado hacer precisamente por esta lucha por el poder de las ideas. Y habría que averiguar, indagar, lo estamos haciendo, sobre la cantidad innúmera de ONG que hacen infiltración ideológica. Por ejemplo, hay una ONG en Córdoba que se llama Junior Achievement, donde están... Pero no es solamente ideológica, porque a muchos pibes los llevan y les hacen el melón en Estados Unidos. No solo el melón en Estados Unidos, en sus propias escuelas, Así con es. autorización del gobierno de la provincia de Córdoba, desde la época de De la Sota. Así es. ¿No es cierto? La Junior Achievement se infiltraba en los colegios haciendo actos, haciendo ceremonias con algún justificativo ruin, por ejemplo, el cuidado del agua. Entonces iban a las escuelas a fomentar... No, el justificativo era noble, cuidar el agua. Pero ruin era el propósito, pues se trataba de un vaciamiento de cerebro y una infiltración mental, colonial y cerebral en la mente de los jóvenes cordobeses. Es lo que hemos llamado el soft power. Y paralelamente se desarrollaban campañas atroces en contra de cualquier centro estudiantil que se pudiera desarrollar en un colegio secundario. Les hablo de colegios secundarios, de modo tal de que eso era infiltración ideológica cuando se hablaba de política, pero estas corporaciones internacionales con cipayos cordobeses, empresarios cordobeses, sí podían ir a las escuelas con la excusa noble, como usted dice, para mí ruin, del cuidado del agua. Y digo ruin porque quien fomentaba esa educación a favor del agua era justamente lo que estaban expoliando el agua cordobesa
llámese justamente la empresa de Aldo Rogio, Aguas Cordobesas, que es la empresa que succiona diariamente el bolsillo de todos los cordobeses. Es una materia estratégica el agua, a nivel mundial. Entonces, ¿qué tiene que ver esto de una fundación que existe, que da sus cursos, que aparece muy prolija y perfumada, ¿no es cierto?, con toda esta política internacional que estamos hablando? Bueno, usted me preguntó, y no quiero dejarlo sin responder, si estas grandes empresas que son sujetos de derecho privado o son sujetos de derecho internacional. Bueno, ellas trabajan hace mucho tiempo, y yo modestamente soy un opositor total a eso, desde hace mucho tiempo, aproximadamente de la década de los 90, para ser reconocidas como sujetos de derecho internacional. Porque objetivamente la filial de un banco o de una tecnológica o de una farmacéutica se rigen por el derecho privado de los estados en los cuales operan. Bueno, es tan grande su poder, pero encima quieren más, porque quisieran ser sujetos de derecho público. Eso no lo podemos permitir, porque si permitimos eso, directamente ya estamos en el remate definitivo. Lo que usted me pregunta después de las ONG y de estos think tanks, etcétera, es precisamente lo que está abandonando este señor Trump y su grupo que lo secunda, que eran utilizadas como herramientas de un soft power, de un poder blando. Es decir, las becas Fulbright, le puedo decir decenas de cosas. Las becas de la OEA. Por eso es que los profesores, muchos colegas, hablan de la OEA. La OEA es un ministerio de colonias. Algunas universidades privadas en Córdoba. La OEA es una porquería. Hay que hacer una confederación de Estados Unidos americanos. La OEA, cuando nosotros la necesitamos en la guerra de Malvinas, miró para otro lado. Y el TIAR miraron para otro lado. Es decir, eso hay, yo soy el primero que dice. ¿Existe todavía el TIAR? Existe en plena vigencia, sí. O mejor dicho, en plena vigencia normativa. Existe, rima con chiste. Sí, pero por eso la respuesta es Tratado normativa. Interamericano de Asistencia Recíproca. Una especie de OTAN sí, de América Latina. Una alianza defensiva impulsada desde Washington, que se firmó en Río de Janeiro en 1947 y que decía que cualquier potencia extracontinental, evidentemente era la Unión Soviética en el marco de la Guerra Fría, que atacara a un Estado americano, todos los estados se considerarían igualmente atacados. Bueno, cuando pasó que una potencia extracontinental, que era Gran Bretaña, nos atacó, el TIAR ya sabe dónde terminó, en el inodoro. ¿Me permite insertarle un recuerdo y un homenaje y una gratitud al gobierno y al pueblo peruano, que fue uno de los pocos países que ayudó efectivamente a la Argentina en su lucha por las Malvinas? Perú, Panamá también. No hubo muchos, pero Libia. El derecho internacional, hemos hablado de su incapacidad para limitar a los estados fuertes. Y a las grandes corporaciones transnacionales. Pero es prácticamente ciego frente a las grandes corporaciones. Absolutamente. Es más, le diría que prácticamente no hay resoluciones de Asamblea General respecto a las grandes corporaciones transnacionales, que tienen una presencia dominante absoluta. ¿Recuerda algún caso de alguna corporación de estas grandes multinacionales que haya pagado el costo político por sus actos? Bueno, se me ocurre lo siguiente, la famosa ITT tuvo que pagar un costo político muy grande por la participación que tuvo en el derrocamiento de Salvador Allende, por ejemplo. Pero usted me dice, ¿pero cuál fue el costo? Mire, el gigantismo empresario es cada vez más voluminoso como consecuencia del impacto tecnológico. Es decir, acá estamos hablando de grandes plutócratas en donde su capacidad económica es gigantesca y su capacidad tecnológica. Pero usted debe saber como experto. En Argentina todavía estamos esperando que se resuelva el caso de IBM Banco Nación, donde hay varios cordobeses involucrados. Así es. Eso lo tengo escrito. Lo he estudiado. Pero mire, adviene la más ominosa de las tiranías, que le vuelvo a repetir, como en alguna ocasión anterior, en donde Hitler y Stalin son dos pibes
que están haciendo jugando en un jardín de infantes, que es un enorme poder desembosado, incluyendo un poder atómico, un absoluto desprecio por cualquier tipo de norma, ya no norma jurídica, sino norma moral, norma ética, norma de buena educación, norma de pudor. Escúchame, decirle a Dinamarca que a Groenlandia la necesitamos por una cuestión de seguridad nacional y lo que diga Dinamarca o Europa nos importa un rábano. Eso es algo impresentable, Zapata. No es necesario ejercer el poder imperial de esa manera, que habría que distinguir, porque muchas veces se habla, esto me gustaría hablarlo en otro momento, porque yo le planteé mi objeción en la única conversación que tuve a Hugo Chávez, cuando hablaba del imperio. Esto no es un imperio, esto es un imperialismo. Un imperio es Roma. Imperio quiso ser, lo más cercano a Roma fue el imperio español. Es decir, un imperio es aquella estructura política, económica, geopolítica, etcétera, cultural, que a medida que va conquistando, va incorporando como iguales a las partes que va incorporando. Razón por la cual pudieron ser emperadores romanos, dos emperadores como Trajano o Adriano, que habían nacido en la Bética, en Hispania. Vaya y dígale a los Estados Unidos si aceptarían, si es que fuera un imperio, que un venezolano o un puertorriqueño o un mexicano o un habitante, no sé si se llama groenlandés, ocuparan la Casa Blanca. Porque no tiene la estructura de un imperio. Es un vulgar imperialismo. Es decir, una gran máquina exaccionadora de recursos para mantener la metrópoli. Esta es la situación en la que se encuentra Estados Unidos. Por eso no hay que verlos como gigantes, porque estaríamos viéndolo de rodillas. Dejemos que los hechos fluyan. La situación es altamente dinámica. Todos los días se modifica. Se habla, hay una expresión habitual en todos los medios de comunicación de la Argentina, que es la palabra fondos de inversión. ¿Qué son los fondos de inversión? ¿Qué tienen que ver con toda esta geopolítica mundial que nos está explicando Marcelo Taurín? Los fondos de inversión son una expresión del gigantismo capitalista empresario, en donde, debido a su enorme tasa de retorno económica, han ido adquiriendo, lo hemos hablado en ocasiones anteriores, en virtud del concepto de la división de los capitales en paquetes accionarios, han ido comprando acciones de todas las empresas del planeta, automotrices, de prensa, químicas, de farmacia, e incluyendo las periodísticas y del entertainment. Y esas grandes inversiones también han comprado a los bancos. Mire, cuando se produce la crisis de las hipotecas en el 2008, que estaba presidente Obama, eso no fue otra cosa que algo que también se produjo mutatis mutandi ya en el año 1929 con el crack en Wall Street, que es un fenómeno de deglución intracapitalista. Por eso es que Goldman Sachs se la comió a Lehman Brothers. Estamos hablando de dos bancas mayoristas, como eran Goldman Sachs, como es Goldman Sachs y como era Lehman Brothers. Goldman Sachs se la tragó a Lehman Brothers aprovechando esa crisis. Bien, ahora los fondos de inversión, BlackRock, Vanguard, Fidelity, etcétera, se han tragado a los bancos. Y por eso es que se produce también esta lucha intercapitalista hay que seguirla esta lucha entre Chevron, que es la misma empresa que hizo el acuerdo petrolero con Cristina Fernández y que nunca supimos los argentinos qué dice ese contrato. Ni Kicillof, ministro de Economía, no sabemos qué dice ese contrato, nunca. Chevron estaba en esa frecuencia, muy al estilo Rockefeller. ¿Qué supone usted que dice ese contrato de Chevron firmado por Cristina? Primero que Chevron es una empresa con una alta dosis, siguiendo el estilo Rockefeller, una alta dosis de concepción geopolítica. No son tipos que solamente estén haciendo dinero, están atrás de un proyecto político, geopolítico de dominación.
En segundo lugar, creo que debe ser, no me cabe ninguna duda, altamente inconveniente para los intereses argentinos. ¿Cuánto cree que usted le queda de vaca muerta a los argentinos? A usted, a mí, a nuestros hijos. Ni idea. No llega al 10%. Es decir, esto es un saqueo, y al saqueo hay que ocultarlo. Por eso acá no valen las cuestiones de progres, de derechas, de izquierda. Aquí la dicotomía es clara. No hay que entrar en contradicciones falsas. O sea, un fondo de inversión, por lo menos para los argentinos, tiene un sinónimo: colonización. Sin ninguna duda. Salvo que usted piensa, como era la teoría del desarrollismo, que los capitales no tienen patria, o en dicho de otra manera, no tienen intereses, y van a venir aquí, y van a hacer su negocio, y se van a llevar sus regalías, y nos van a dejar a nosotros infraestructura. Eso es algo que ha fallado objetivamente en la historia, por ejemplo, de Indo-Iberoamérica. Muchos le llaman América Latina. Es decir, eso ha fracasado completamente. Es decir, nadie va a venir acá a invertir para nuestro beneficio. Van a venir a invertir como han invertido siempre para el beneficio de ellos. Van a dejar un erial. Escúchame, hace poco estuve en Catamarca y la minería ha devastado Catamarca. Y a Catamarca no le quedó nada. Esto no significa que no haya que explotar nuestros minerales, pero lo tenemos que explotar nosotros. O sea, fondo de inversión igual a Saqueo. Saqueo, endeudamiento, extractivismo. Colonialismo. Colonialismo. Bien, entonces usted me puede hacer la pregunta de hierro. ¿Y de dónde va a sacar a América los capitales para poder emprender la extracción del litio? Bueno, eso es toda una discusión que nos debemos dar, pero por eso hay que generar una sinergia integrativa e integradora, de forma tal que recuperemos el manejo de las cajas que tenemos, por ejemplo el petróleo. Yo no digo que el petróleo es importantísimo, pero eso lo tenemos que manejar nosotros, no ellos, no Chevron, no Exxon. Lo tiene que manejar un joint venture conformado por las grandes empresas petroleras americanas, indo-iberoamericanas. Fíjese usted, ¿sabe quién le está vendiendo el petróleo a un precio como prácticamente Venezuela a Cuba? México. Es un acto de dignidad de México ahora darle el petróleo a Cuba. Y Lula tiene que proteger su petróleo, que tiene muchísimo petróleo Brasil, offshore, es decir, costa afuera, lo que se llama el presal, y por eso está fabricando su submarino atómico. Porque eso hay que protegerlo, si eso es de los brasileños, no es de los yanquis. ¿Estamos frente a una crisis del sistema o frente al verdadero rostro del sistema ahora sin maquillaje? Ambas cosas, porque la crisis del sistema, que está indudablemente en crisis, particularmente dos de sus polos, digamos, de los superestados, esa crisis es la que exhibe impúdicamente la situación que estamos soportando de lo que advertimos como una guerra continua o una agresión continua. Antes o durante la invitación que le formulé para esta conversación, profesor Touriño, usted me recordó, y lo tengo acá agendado, que se intentó decapitar, al primero que se intentó decapitar fue a Putin el 29 de diciembre. El 29 del 12 del 25, es decir, 5 días antes de la decapitación de Maduro. Así es. ¿Cómo fue esto? Bueno, ese es un tema importantísimo porque, primero, ya le señalé que esa reunión que se hizo en Anchorage, entre Putin, en Alaska, entre Putin y Trump, evidentemente no se llegó a un acuerdo, como se dice, no, acordaron y se repartieron el mundo, porque Londres, que tiene una vinculación profunda, intraimperialista con Washington,
es el que está atrás del ataque que se realiza sobre una de las residencias del presidente Putin en Valdai, cerca de Novgorod, el 29 de diciembre del año pasado, en donde le envían 91 drones para matarlo. Calcule usted que si la posición de una potencia es directamente eliminar al jefe del Estado, aunque sea una potencia enemiga o adversaria, evidentemente usted está cruzando líneas rojas que son inadmisibles. Porque usted en cualquier circunstancia de guerra o de paz tiene que tener con quién negociar esa guerra, cómo gestionarla, o esa paz, cómo administrarla. Si usted toma la decisión política, indudablemente tomada en Londres, probablemente con conocimiento en Washington, y utilizando al cipayo títere de Zelensky para matar a Putin, es evidente que esa gente dice, aquí no hay acuerdo de Anchorage que valga, por eso es que tira el segundo Oreshnik. Mire, yo le doy un ejemplo tremendo, tremendo. Si usted me va a decir, pucha, cuánta imaginación tiene Tauriño. Son ejemplos de mesa de arena, que se llama, para analizar las posibilidades estratégicas o no, o las imposibilidades estratégicas de determinados actores internacionales. El misil Oreshnik, si estuviese estacionado en Río Grande do Norte, en Brasil, puede alcanzar Wyoming. Fíjese usted lo que es la capacidad armamentística y tecnológica de una superpotencia. Suponga usted, hagamos una hipótesis, no digo que vaya a suceder, pero analicémosla como hipótesis, como un mecanismo de ejercicio geopolítico y filosófico, estratégico. Suponga usted que Lula, ante la situación de Venezuela, dice, bueno, este es un hegemón que está loco, este es un tipo que se me va a meter en la interna de Brasil, este es un tipo que me va a hacer manifestaciones como está promoviendo en Irán. ¿Usted no cree que esas manifestaciones, o usted cree que son espontáneas? No, no. Perfecto. Y la injerencia en Brasil no es que se la va a hacer, ya se la hizo. Recuérdese que Irán es el único Estado, mientras todos los otros, algunos hablaban de birloque, de solidaridad con Gaza, Irán le tiró más de 2.000 misiles al Estado de Israel. Bueno, esas cosas se pagan. Muy bien. Suponga usted que la conducción estratégica del Brasil, cuya marina hace muchos años quiere dotarse de un armamento atómico, quieren denunciar el Tratado de Tlatelolco. Uno tiene contactos en Rusia, en Brasil, en Europa, contacto académico, y entonces uno intercambia información, que es generalmente gente bien informada. La Marina del Brasil hace años que quiere hacer un artefacto atómico. Años. Bien. Supóngase que una solución intermedia o una vía intermedia fuera que, como ha hecho Rusia con Bielorrusia... Para ese armamento naval atómico Brasil necesita de Argentina. Bueno, cada vez menos, porque ahora ha hecho un acuerdo hace ya muchos años con Francia, porque entonces, Argentina dejó pasar la posibilidad... Necesitaba de Argentina. Dejó pasar la posibilidad con la Comisión Nacional de Energía Atómica, presidida por el vicealmirante Castro Madero, que logró enriquecer uranio por el método de difusión gaseosa, que fue la única potencia del mundo junto con China que logró hacerlo sin apoyo de nadie. En el año 83 la Argentina estaba en condiciones de hacer un artefacto atómico. Y se la desarmó a la Comisión Nacional de Energía Atómica porque era una cosa de los militares. Mentira. Fue creada por el general Perón. Pero bueno, acá se puede decir cualquier cosa con tal de servir a los intereses antipatrióticos. Pero volvamos a la hipótesis brasilera. Supóngase que Rusia le provee de 40 misiles Oreshnik, sin cabeza nuclear, con cabeza convencional. Ya empieza a ser un elemento de disuasión el Brasil. Por eso, Zapata, esta es una máxima estratégica. El temor a la guerra contribuye a desatarla. No es que uno sea un guerrero, uno quiere la paz. Pero la paz solamente la pueden lograr los que son fuertes. Porque el débil atrae a la guerra no deseada. Por eso las políticas cipayas y antinacionales de Milei y de la clase dirigente argentina son profundamente riesgosas. Porque es la debilidad el que atrae el conflicto no deseado. Es la debilidad del cuerpo humano la que atrae la tuberculosis o una infección. Si usted tiene un cuerpo orgánico sólido y fuerte, repele la agresión.
bacteriana o geopolítica. Recién hablamos del intento de decapitar a Putin. Desde Sí. la perspectiva del derecho internacional, Tobriño, ¿cómo se define un ataque contra un jefe de Estado? ¿En qué condiciones puede considerarse un acto de decapitación política o de magnicidio? Escúcheme, es una agresión internacional claramente estipulada en el Estatuto de Roma. Lo que pasa es que yo no quiero contestar las cuestiones tan crudas que usted plantea como un maestro ciruela del derecho, porque quienes nos van a ver lo van a malinterpretar seguramente con razón. Este no es un problema jurídico, Zapata, y se lo digo como profesor de Derecho Internacional, y esto se lo digo a mis alumnos. El profesor nos explicaba que si un soldado saca un pañuelo blanco, el soldado atacante no debe agredirlo porque el pañuelo blanco era un símbolo del paz. ¿Todavía siguen enseñando estas pelotudeces en Bueno, pero la universidad? tiene su significado porque eso es un crimen de guerra. Si yo bombardeo un ámbito que tiene la Cruz Roja en su techo, es un crimen de guerra. Si yo bombardeo un monumento histórico o religioso, y que no está justificado militarmente, es un crimen de guerra. Si yo utilizo municiones prohibidas, es un crimen de guerra. Si yo engaño al adversario, al enemigo, invistiendo una bandera de parlamento para matarlos, es un crimen de guerra. O sea, tiene su bemol el tema. Y la captura, como fue, ¿cuál es la opinión jurídica? No hay captura, hay secuestro. El Por secuestro. eso es un delito. Por eso los corruptores Hablamos del lenguaje, del secuestro de Maduro. los corruptores del lenguaje, que muchos periodistas son expertos en eso, corrompen el lenguaje, es la guerra semántica, ¿no? Que algún día hablaremos de eso. Dicen la captura, la detención. ¿Qué detención? ¿Qué captura? La abducción. Fue un secuestro, porque el secuestro remite a una figura delictiva y criminal. Y los corruptores del lenguaje lo que quieren es atemperar, aminorar la responsabilidad delictiva internacionalmente de Trump y sus secuaces. Es más, el derecho internacional humanitario protege a los líderes políticos aún en situación de guerra entre estados. Así es. Así es decir, la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas no desaparece porque existe un estado de guerra. Vemos por una ley militar que el atacante siempre tiene que tener 3 veces más fuerza que el defensor, porque la posición defensiva está en una posición de espera del agresor y por lo tanto tiene capacidad de maximizar su daño. No mataron a nadie, no le pegaron un tiro en el hombro a un Navy SEAL. ¿Qué pasó acá? Evidentemente hubo una traición. Evidentemente a lo mejor participó este hombre Maduro y le dijeron, mira, te vamos a dar un indulto como le dimos al presidente, creo que Hernández de Honduras. Mira, porque llamativamente, algo que dijimos aquí, el Departamento de Justicia, es decir, el propio Ministerio de Justicia de Trump, dijo que el cártel de los soles no existe. O sea, 6 días después de que lo secuestran a Maduro, dicen el cártel de los soles no existe. Y uno de los motivos de la detención es la existencia de un supuesto cártel de los soles, que aquí nosotros dijimos que no existía. Pero ¿Cómo se digiere eso? ¿cómo se digiere? No, le quiero preguntar, ¿cómo se califica esto? No existió de parte de Trump ni de Estados Unidos una declaración formal de guerra. Pero es un acto de guerra. Es un acto bélico. Sin duda. La piratería con respecto al petrolero de bandera rusa es un acto de guerra, es un casus belli. ¿Qué quiere decir? Es un caso que puede motivar una respuesta militar de Putin. Lo que pasa es que Putin no va a responder militarmente por el tema de Ucrania. A pesar de que su soberanía fue atacada por Estados Unidos, porque al atacar un buque ruso tiene una bandera rusa. El barco que tenga un pabellón es el determinante de la soberanía de ese barco en relación con el pabellón, máxime cuando está en alta mar. O sea, es una violación directa a la soberanía rusa. Y es una violación directa a la Convención de Montego Bay sobre el derecho del mar de 1982. Claro, Putin, eso es, de alguna manera es entendible. ¿En qué sentido? Escúchame, Putin está metido en una guerra, vuelvo a decirle, demencial ahí en Ucrania.
hay distintas opiniones. Yo modestamente opino que ha sido una guerra altamente negativa para los intereses rusos. El tiempo dirá sí o no. Hay muchos miles de jóvenes rusos que han muerto y ucranianos, lo cual es una tragedia, aquí y siempre, sea de la nacionalidad que sea. Y China tiene un estilo completamente distinto. ¿Qué hubiera pasado si el ataque a ese barco, en vez de tener una bandera rusa, hubiera tenido una bandera estadounidense o británica? ¿Y lo hubiera ocupado, lo hubiese pirateado Rusia? Sí. Bueno, habría que ver cuál sería el grado de respuesta estratégica sobre todo de Estados Unidos. Gran Bretaña no va a hacer nada por sí misma. Gran Bretaña siempre va a ser un socio, un partner menor a partir de la Segunda Guerra Mundial, pero partner al fin, socio al fin de los Estados Unidos. Yo no lo provocaría a Estados Unidos tomándole un barco de su pabellón. Por eso es que sirve como contraposición demostrar la osadía de esta gente, que más que osadía es intemperancia, porque están jugando con armamento nuclear. Por eso hay toda una línea en el Kremlin, que es la línea dura. Por eso googleé Sergei Karaganov. Este Karaganov hace años que le viene diciendo a Putin, indudablemente respaldado por un conjunto de generales duros, che, ¿cuándo vas a utilizar las herramientas que tenemos para liquidar este pleito? ¿Cuándo vas a hacer detonar un artefacto táctico de un kilotón y medio, en una concentración de tropas ucranianas con oficiales de la OTAN? Y Putin se niega a eso. Tobriño, se ha hablado de esta invasión a Venezuela, de Gaza, de Ucrania, pero me da la impresión que la ley del más fuerte definitivamente no se ha impuesto en tierra, sino en el mar. En el mar hoy lo que impera es la ley del más fuerte, sin lugar a dudas. Bueno, es muy interesante el análisis que usted hace, ¿no? Muy, muy fino. Bueno, están las potencias talasocráticas como Gran Bretaña o Estados Unidos, o sea, las potencias marítimas, que efectivamente hacen del mar una herramienta fundamental para someter al otro, o por lo menos para denegarle el uso del poder al otro. Por eso es que Estados Unidos tiene 11 portaaviones nucleares, pero China ya tiene 3, de los cuales ninguno es nuclear. Pero está por largar el cuarto submarino, ya va a ser portaaviones nuclear. ¿Qué característica tiene un portaaviones? Un portaaviones tiene como característica proyectar poder en el mar, poder embarcado. Y ahí, por ejemplo, el Abraham Lincoln está con toda su flotilla llegando a las costas de la República Islámica de Irán. Veremos si los iraníes actúan como Venezuela o no. Veremos qué pasa con Cuba. Le planteo esta hipótesis, Zapata. Sí. Cualquier persona que ha viajado, que es de mundo, que conoce, ¿usted cree que Estados Unidos puede resistir la muerte de 2.000 de sus soldados en un solo día? Políticamente. Yo le pregunto. Bueno, perdón, ojo. No está resistiendo la muerte de una mujer civil en un día. Muy interesante lo que estamos diciendo. Efectivamente, esta señora que la asesinan en Minnesota, que cualquiera puede ver cuando esta policía interna federal norteamericana de migraciones, esta joven militante a favor de los derechos de los migrantes, etcétera, es otro tema, no quiere eludir nada. Hace una cosa mucho menor que la que hizo Gaviera acá. Quiere irse del control porque dice, ya me tenés podrido. Y el tipo le metió un tiro en la cabeza y la mató. Y hay una gran eclosión en Estados Unidos. El gobernador de Minnesota, el alcalde de Minnesota. Hay manifestaciones en todos los Estados Unidos. Bien, se calcula que mínimamente Rusia ya ha perdido 200.000 jóvenes en la guerra de Ucrania. Algunas guarismos hablan de 500.000 jóvenes rusos. Por eso es que la línea dura le dice, che, ¿cuándo vamos a terminar con este tema? Pudiendo terminarlo. Por lo tanto, este gran superpoder que se nos quiere hacer ver como una precisión técnica en una operación de una limpieza absoluta, que lo hizo con precisión quirúrgica, no resiste un nuevo Playa Girón, ¿eh? Ojo, ¿eh? Ojo que se dé lo de Cafrune.
Ojo, ojo que este riflero se encuentre con los 1000 cachorros sueltos del león español. Ojo con Cuba. Yo por eso le dije la vez pasada que la diosa Némesis castiga los excesos. Y estos excesos de Trump, más tarde o más temprano, van a ser castigados. Alguien va a resistir. Pueden ser los iraníes, pueden ser los cubanos, pueden ser los afganos. Escúchame, Afganistán estuvo 18 años en guerra con Estados Unidos y le ganó la guerra. No es solamente Vietnam, país al que conozco y admiro profundamente. Lo conozco de cabo a rabo y lo estudié profundamente, a la cultura vietnamita. ¿Por qué no puede haber alguien que resista a este orden de muerte y destrucción, a esta prepotencia imperialista? Es decir, es un gigante fácilmente conmovible los Estados Unidos, porque su fisura también está en la psique colectiva. No es solamente una fisura social, económica, hay una fractura también en el hombre y la mujer norteamericana, que millones y millones, estoy seguro, quieren un orden de justicia y de respeto, etcétera, etcétera. No todos los habitantes de Estados Unidos son imperialistas ni perversos. Bueno, eso también hay que trabajar. En el comienzo de la conversación